Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Rivera. El día de hoy voy a presentar lo que es mi monografía por parte de la materia de investigación 2, la cual lleva como título Análisis comparativo de emisiones en fuentes fijas en casa habitación de Ciudad Juárez y está a cargo del doctor Marcos Delgado Ríos. Bueno, pues la contaminación atmosférica ha sido uno de los temas con más importancia debido a sus efectos nocivos hacia el medio ambiente y la salud humana, puesto que esta depende en gran parte de factores entre los que se destacan el excesivo uso de consumo de combustibles fósiles, así como el uso de calefactores de leña, gas metano, entre otros. Dicha contaminación es un problema que se ha venido incrementando a lo largo de los años, pues según los resultados reportados por la ProAire en el 2016 en el inventario de emisiones para el estado de Nuevo León, demuestra que una de las principales fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos son las fuentes fijas, reportando un primer emisor de dióxido de azufre en un 99%, así como material particulado 2.5 en un 63%. En ese mismo año, las tablas de comparación reportadas por la INEC observa que en el caso de las partículas suspendidas en PM10, las concentraciones alcanzadas en Mexicali, Puebla y Ciudad Juárez rebasan a las registradas en Monterrey y Guadalajara. A su vez, un estudio de morbilidad infantil por causas respiratorias y su relación con la contaminación atmosférica en Ciudad Juárez encontró relaciones significativas entre los efectos agudos de las enfermedades respiratorias de la población y su exposición a los contaminantes. También el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó tan solo en 2015 que se presentó una cifra de 20.789.934 casos de infecciones respiratorias agudas en México. Todo esto es relevante debido a que no existen los suficientes estudios meteorológicos para el monitoreo de fuentes fijas dentro del municipio de Ciudad Juárez. Como objetivo general tenemos realizar una comparativa entre los distintos documentos para monitoreo de fuentes fijas que permitan observar la magnitud y necesidad de llevar a cabo un monitoreo de estufas de leña en casa habitación pertenecientes al municipio de Ciudad Juárez. La problemática ambiental se ha convertido en un problema de severa importancia, puesto que según los datos reportados por la Organización Mundial de la Salud en el 2016, una de cada 9 muertes fue resultado de la mala condición atmosférica, donde 3 millones son atribuidos únicamente a la mala calidad del aire. Además, tenemos que la liberación descontrolada de los gases de efecto invernadero puede ser la causa del aumento en emisiones de material particulado y de contaminantes orgánicos persistentes, los cuales pueden acumularse en los tejidos grasos y suelen ser altamente duraderos. Por lo tanto, están sujetos a un transporte atmosférico de gran distancia. Y son la industria, medios de transporte y el uso excesivo de distintos combustibles en hogares, algunos de los ejemplos que determinan la calidad del aire que se respira, ya que estos contribuyen a la contaminación y dispersión de muchos contaminantes. Dentro de los contaminantes del aire se encuentra el material particulado, tanto el 10 como el 2.5, pero son las PM2.5 las más nocivas para la salud, ocupando el 9º lugar en la lista de los factores de riesgo asociado con los índices de mortalidad a nivel mundial, principalmente por enfermedades cardiovasculares, pues estas penetran directamente a los alvéolos, alterando al sistema respiratorio y cardiovascular, provocando la aceleración de la arteriosclerosis y, en casos más severos, aumentando el riesgo de embolia o un infarto. Asimismo, se ha determinado que estas también sirven como reservorio de distintos compuestos orgánicos y los cuales tienen posibles efectos mutagénicos y carcinogénicos. Cabe mencionar que México cuenta con la norma oficial 025, la cual tiene como por objeto establecer los valores límites permisibles de concentraciones de partículas suspendidas PM10 y PM2.5. Según la página aquichi.org, destinada al monitoreo de la calidad del aire en tiempo real, muestra una comparación de la calidad del aire
Calcula que en promedio Ciudad Juárez mantiene niveles que podrían generar algún daño para los grupos vulnerables. Por otro lado, se sabe que la combustión de biomasa en aparatos de calefacción de casa-habitación perjudica esta calidad del aire debido a los altos niveles de material particulado y emisiones de compuestos orgánicos volátiles, así como son responsables de las emisiones de diferentes componentes particulados como hollín, hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales. Lamentablemente no se ha estudiado esto a fondo, pues no hay suficientes estudios para el comportamiento de diferentes combustibles de madera bajo distintos procedimientos o distintos parámetros. Bueno, ¿y qué son las fuentes fijas? Bueno, pues las fuentes fijas son plantas estacionarias generadoras de gases a través de ductos de salida. Y un ejemplo de estas son las chimeneas. Las chimeneas cuentan con un balizado, un ventilador de tiro inducido, una compuerta y generalmente consiste en una caja de metal cerrada, la cual asegura que el gas generado no se quede atrapado en la casa habitación, sino que se disperse en el aire. Tan solo en México se calculan alrededor de 3.000 millones de personas que dependen de las estufas de leña. Esto porque en temporadas de sembrina o temporadas de frío, a los hogares juarenses y mexicanos los utilizan tanto con fines de calefacción como gastronómicos. Los combustibles más utilizados son la leña, el carbón y el gas natural, así como otros materiales. Su combustión incompleta libera pequeñas partículas dentro y fuera del hogar, las cuales resultan nocivas para la salud. Se le conoce como leña a la madera que se utiliza para generar fuego dentro de las chimeneas, siendo esta la forma de biomasa más simple. Y a lo largo de los años se ha observado que el uso frecuente de madera como combustible genera un aumento en cuanto a los tipos de emisiones de nanopartículas de combustión, así como sus productos como la creosota, la brea y el hollín, además de la producción de dióxido de carbono y vapor de agua que salen por la chimenea durante su proceso de combustión. Y son los pellets, la forma de madera, que ofrece muchísimas más ventajas y que tiene mayor posición en el mercado. Una constante exposición a lo que es el humo de la leña afecta a la salud en general, pues debido al material particulado que ésta suele desprender tanto dentro como fuera de los hogares. Otro combustible sería el gas natural, el cual es un hidrocarburo compuesto a base de una mezcla de gases ligeros, como lo es el metano y varios alcanos. Y hoy en día es uno de los combustibles más utilizados dentro de la casa habitación, pues es un combustible muy versátil, además de que presenta menos emisiones de dióxido de carbono y su extracción es de las más sencillas y económicas. Otro combustible del cual es importante hablar es el carbón. Este pues está hecho a partir de carbono y otros minerales como lo son el hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno y generalmente es aprovechado como combustible fósil. Este forma parte de las primeras fuentes de energía eléctrica con un 40% de la producción mundial. Uno de los subproductos más importantes es el hollín y se le conoce como hollín al tipo de partículas de tamaño muy pequeño que puede variar entre los 25 a 700 nanómetros y está compuesto principalmente de carbono pulverizado. Este se obtiene como resultado de la pirólisis de algún material. Este es la segunda causa más importante del calentamiento global, pues en muy bajas concentraciones genera la formación de superficies o conglomerados y es la primera causa de decoloración de las paredes, techos y suelos. En su fase gaseosa es muy nocivo para la salud ya que contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos que al estar al conjunto con los distintos gases de efecto invernadero se vuelven mutagénicos y está clasificado como un carcinogénico para los humanos por la International Agency for Research of Cancer. Los gases de combustión, estos se obtienen a través de la combustión, donde dichos sólidos se calientan hasta sobrepasar su temperatura de degradación térmica, comenzando a tener cambios químicos y físicos irreversibles. Por principio tenemos los óxidos de azufre, los cuales suelen ser un gas incoloro y no inflamable de olor fuerte e irritante. Sus efectos empeoran cuando se combina con el material particulado, pues es un gas irritante y tóxico. Afecta primordialmente lo que son las mucosidades y los pulmones, generando enfermedades respiratorias, ya que puede irritar
tracto respiratorio, causar bronquitis, reacciones asmáticas, entre otras. Por otro lado, tenemos los óxidos de nitrógeno, son responsables de la nube tóxica conocida como neblina. Es una sustancia de color amarillento, tóxico, irritante y precursor de la formación de partículas de nitrato, las cuales conllevan a la producción de ácidos y elevados niveles de material particulado 2.5 en el ambiente, así como también son responsables de la destrucción del ozono. Suele causar, además de esto, creación de lluvia ácida, la niebla fotoquímica o conocida como smog y el efecto invernadero. Esto cuando reacciona con otros compuestos orgánicos volátiles. Por otro lado, tenemos los óxidos de carbono, los cuales suelen ser gases nocivos e incoloros. Este penetra en el organismo a través de los pulmones, provocando una disminución en el transporte de oxígeno de la sangre, con lo consecuente una desoxigenación de órganos y tejidos, así como disfunciones cardíacas, daños en el sistema nervioso, entre otros. Después tenemos al material particulado, el cual se divide en material particulado 2.5 y material particulado 10. Estos se diferencian por su tamaño, siendo las 2.5 las más pequeñas, como podemos ver aquí, que ni siquiera lo que es el material particulado no rebasa siquiera lo que es el diámetro de un cabello, siendo todavía muchísimo más pequeñas las 2.5, como podemos observar en la imagen de acá. Bueno, pues primero voy a explicar lo que son las partículas 2.5. Estas son el resultado de la resuspensión de suelos, incendios naturales, actividad volcánica o quema de biomasa, combustión incompleta de combustibles fósiles, polvos fugitivos, entre otros. Este puede permanecer a lo largo de días o semanas y tiene la capacidad de recorrer muchos kilómetros desde su fuente de emisión y solo pueden ser removidas por deposición húmeda o seca, siendo incorporadas en las gotas de lluvia o nieve. Permanecen en la atmósfera generando la disminución de la visibilidad, provocando cambio climático ya que propician un efecto directo de la absorción y dispersión de la radiación infrarroja y térmica y, como se mencionó al principio, son las más nocivas para la salud, ocupando el 9º lugar en la lista de factores de riesgos asociados con los índices de mortalidad a nivel mundial, principalmente por enfermedades cardiovasculares, ya que éstas penetran directamente a los alvéolos, alterando el sistema respiratorio y cardiovascular. Por otro lado, tenemos al material particulado PM10 y son ocasionadas por procesos de desintegración de partículas más grandes. Pueden contener material biológico como polen, esporas, virus o bacterias, o provenir de la combustión incompleta también de combustibles fósiles, y predominan principalmente depositándose en la nariz, boca y laringofaringe. El monitoreo de la contaminación se realiza una medición por medio de muestras, ya sea de forma continua o discontinua, las cuales van a ser sometidas a un análisis posterior en donde se detectará su concentración y su caracterización, que se lleva a cabo mediante un muestreo activo. Este tipo de muestreo es fácil de operar, es seguro y muy confiable, requiere de energía eléctrica, utiliza un medio físico para la colección y se hace uso de burbujeadores e impactadores. Además, se hace uso de lo que es el tubo pitot, el cual es utilizado para la determinación de la velocidad del flujo de salida de los gases, y para su determinación de la velocidad del flujo es necesario hacer uso de la ecuación de Bernoulli. La Environmental Protection Agency, a la cual es una agencia gubernamental encargada de la protección del medio ambiente y la salud humana, establece lo que es el método 5, el cual está encargado o está hecho para el estudio isocinético de la determinación de las emisiones de material particulado en fuentes estacionarias. Este método es llevado a cabo mediante un tren de muestreo en el que el material particulado es extraído isocinéticamente de la fuente y colectado sobre un filtro de fibra de vidrio. Como podemos ver aquí en la imagen, aquí es lo que se encuentra el tubo pitot para medir lo que es la velocidad del gas de salida, y por aquí es por donde pasa el gas para ser colectado en el filtro antes mencionado. El primer artículo nos muestra que el pellet es la forma de madera que presenta una mayor preferencia que otro
tipo de biomasa. Aquí en México va a depender tanto de clima, cultura, tradición y forma de vida el uso del material o de combustible que se va a utilizar. En este estudio se realizó una comparación de los factores de emisión con lo que era el método birreal. Se analizaron 3 estufas de leña con un suministro de aire escalonado y todas fueron fabricadas después del año 2015. Se analizaron 4 estufas de pellets, las cuales serán identificadas con FAA, 6 calefactores de leña con FAB y 3 estufas de leña con PS. Dentro de esta gráfica podemos observar que se obtuvieron coeficientes de variación bastante altos, siendo el total de partículas sólidas y los compuestos orgánicos gaseosos los que presentaron un mayor coeficiente de variación. Otro estudio de monitoreo demostró elevados niveles de material particulado 2.5, aportando en parte por las fuentes industriales. En el cuadro de acá podemos observar los distintos combustibles utilizados en fuentes estacionarias, los cuales son detonantes para la expulsión de material particulado fino y sus precursores. Cabe mencionar que estos son toneladas por año, siendo la leña, como lo observábamos también uno de los artículos pasados, siendo la leña el principal precursor del material particulado, el carbón para lo que son los óxidos de nitrógeno y para lo que son los óxidos de azufre. Bueno, pues por principio de cuentas tenemos que Juárez a lo largo de esta década, de la década del 2010, cuadruplicó su población contando con 1.321.000 habitantes, registrando tasas de crecimiento demográfico superiores a las nacionales. Este crecimiento trae consigo mayor demanda de automóviles y el aumento en el consumo energético tanto de las actividades productivas como domésticas. Es a partir de 1965 que Juárez se posiciona como uno de los sectores industriales de mayor relevancia. Además, reporta que para parque vehicular, según los datos reportados por la INEGI en el 2016, el 38.6% total estatal pertenece a Ciudad Juárez, calculando un promedio de 349.77 vehículos por cada 1.000 habitantes. Es en 1993 que gracias a la red de monitoreo atmosférico de Ciudad Juárez y la ayuda del Programa Ambiental Fronterizo, que con 5 equipos manuales se llevó a cabo el primer monitoreo para material particulado PM10, como se observa aquí en este cuadro donde se describe cada una de las redes de monitoreos, su nombre, su año de inicio y contaminantes que monitorea. Únicamente 5 de estas son las que van a monitorear el material particulado PM2.5. Además, es en 2008 cuando la ProAire realiza una actualización en el inventario de emisiones en toneladas por año, permitiendo observar y comparar estos valores con los monitoreos anteriormente realizados. Como podemos ver aquí, para fuentes fijas tenemos 1.216.89 toneladas por año, así como otros, ¿no? Cabe mencionar y considerar que para fuentes fijas únicamente se realizó en comercios, exceptuando fuentes fijas en casa-habitación, pues el autor no lo menciona. Y a la fecha no hemos encontrado ningún informe o datos que nos permitan hacer comparación acerca de las emisiones generadas por chimeneas en casa habitación. Esto sería todo por mi parte, espero les haya gustado. Muchísimas gracias por su tiempo.